Bueno, está con nosotros el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Saglione. Bienvenido, ministro. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. Yo no puedo a cualquier dirigente político no preguntarle por esto que estábamos charlando. Me parece que es algo, Rodrigo, es algo que es interesante. Es algo que nos incumbe realmente a todos. No sé si una opinión, pero ¿qué reflexión? ¿Qué le pasa cuando se sentó, me imagino, a ver el partido de fútbol y empezó a ver todas las imágenes que vimos todos? ¿Qué sensaciones lo abordan? Preocupación, digamos, porque evidentemente es una demostración también de un estado de la sociedad que muchas veces es propiciado por la dirigencia, lo escuchaba recién en los comentarios previos, la dirigencia de los clubes, en otros casos la dirigencia política, ¿no? Creo que se exacerban los ánimos y en lugar de darse, en este caso, un partido de fútbol, una no deja de deportiva, ser eso, digamos, ¿no? En otros ámbitos, en la política, un intercambio de ideas, de opiniones. Digo, muchas veces se lleva eso a un nivel que creo que evidentemente no le hace bien a la sociedad. Es una demostración de lo que estamos atravesando en la sociedad argentina en los últimos años, seguramente con mucha responsabilidad de los diferentes niveles dirigenciales. ¿No hay olor político también en esto? No lo sé, digamos, digo, no quiero alimentar algo sin tener información. Creo que tenemos que ser cuidadosos todos y cada cual brindar opiniones de aquello que sabemos, no opinar por opinar. Digo, no había un viejo programa que decía hablemos sin saber en Argentina. Digo, creo que se habla mucho sin saber y se opina livianamente de cuestiones que uno no maneja. Creo que quienes tenemos responsabilidad de gobierno debemos dar opiniones fundadas y reconocer que no todos tenemos una misma mirada sobre la realidad, pero fundamentando lo que decimos y asumiendo la responsabilidad de que cada uno tiene en el cargo que le toca ocupar. Y mira, y doy un dato más, y ahí sí necesitaría su opinión, porque nos concierne a nosotros, digamos, los comunicadores. La cantidad de mensajes de matar o morir, la final histórica, la final de que va a haber el mundo, la final del mundo, nosotros tenemos que demostrar que somos argentinos, estar a la altura, que esto, digo, es una psicosis que hemos armado los medios de comunicación, en primer lugar, bajando línea, y los comunicadores sociales estuvimos, o sea, vos veías los programas deportivos y los programas políticos, que nosotros no lo hemos abordado porque estamos en otra cuestión, digamos, mucho más provincial, regional, pero a mí me asombra el mensaje. Después, cuando lo escuchás, te terminás dando cuenta del daño que le estamos haciendo a miles y miles de personas que estamos cebando para que reaccionen. Algunos, habrá 100 que no reaccionen así, pero hay 2 que reaccionan así de esos 100 y ya terminan, y el comunicador social tiene una responsabilidad social. El día que lo entendamos a eso, quizás podamos cambiar algo desde los medios de comunicación. Después la política define muchísimas cosas, diseña y define, y la dirigencia del fútbol no le pidamos más nada, ya directamente. Yo creo que en eso, no sé, ¿qué le parece, ministro? Sí, yo creo que, a ver, es bueno, la pasión es buena, la pasión futbolística es buena y por lo menos para quienes sentimos el fútbol y que nos seguimos a un club, me parece muy bien que se alimente la broma entre personas conocidas, amigos, respecto de un resultado deportivo. Digo, de ahí a lo que vivimos ayer en Argentina, creo que hay una distancia muy grande, ¿no? Creo que era una final importante, no cabe ninguna duda, o es, digamos, vamos a ver qué es lo que se termina resolviendo, veremos a partir de la reunión de mañana, pero digo, está muy bien que se dimensione como lo que es un evento deportivo y que no puede generar bajo ningún punto de vista, ni justificarse lo que pasó ayer. ¿Hincha? De uno de los 2 clubes involucrados, de River. Bueno, de River. Sí, eso debe ser, porque yo no soy hincha de River ni de Boca, y lo veía como un espectador. Eso debe ser la cantidad de... Mi cuñado estuvo a punto de comprar una entrada de 30.000 pesos. La estaban vendiendo en la última semana. ¿Sabés lo que fue para la gente que estaba dentro de la cancha? Que salió, que el domingo volvió ahí, que estuvo 5 horas adentro del estadio esperando. Pagar si se jugaba, hotel, si no. pagar para... Independientemente de las actitudes, yo creo que acá también hay algo que... A mí no me gusta abonar a la famosa frase hecha de los inadaptados de siempre, porque me parece que no individualizar y no establecer responsabilidades también es una forma de tirarla afuera.
no me gusta eso. Y siempre están los inadaptados, porque yo no creo que tenga que ver con los inadaptados de siempre. Y prefiero establecer responsabilidades. Digo, una de ellas es clara. Había gente donde no tenía que estar esa gente. Y hay un operativo de seguridad que la ministra Bullrich hace 15 días dijo que era pan comido, básicamente, que fracasó. Pero es creo una que responsabilidad política básica. Así, ¿cómo puede haber gente con conservadoras, botellas al lado del colectivo? Una locura. yo digo, no voy a opinar porque no Es tengo básico conocimiento sobre el eso. tema, sobre el diseño de un operativo de seguridad. Lo que sí creo que es importante remarcar que quienes tenemos responsabilidades no debemos subestimar la complejidad de los temas que están bajo nuestra área de incumbencia, claro, digamos, ¿no? claro. Y creo que esa frase que decís recién es subestimar la complejidad del tema, y metiéndome un poco más en lo económico, fue subestimar la complejidad de la macroeconomía argentina, decir que la inflación era muy fácil de resolver. Por ejemplo, digo, ¿no? Y como es eso un muchos gobierno otros que elementos. subestima todo tipo de axioma, digamos, social. Y cuando uno analiza muchas de las frases que se han oportunamente transmitido públicamente, algunas en campaña, otras ya en función de gobierno, y la contrasta con la realidad, pareciera que esa es una forma de comportarse. Yo igualmente agrego algo muy breve para meterlo en el tema de economía. Yo creo que no hay... los dirigentes no son unos paracaidistas, Rodrigo. No, el fútbol. son el producto. Son, los dirigentes son muy parecidos a los políticos que gobiernan en las distintas coyunturas, distintos escenarios de seguridad o de justicia. Esta provincia tuvo a un López en Newell's, tuvo a dirigentes que le pidieron, le pedían al gobierno provincial al principio de la gestión de Bonfatti que se juegue el partido en Santa Fe. Y presionados por esa decisión de los dirigentes del fútbol, la política, hoy el gobernador incluso fue en ese momento presionado, la política terminó dándole la razón a los dirigentes, que el partido se juegue y con hinchada visitante, cuando el Patronato no podía jugar en la cancha de Patronato, y que tenía que jugar con River y con Central allá por el 2012. Los dirigentes de la política son muy responsables de las actitudes que toman los dirigentes de los clubes. Cantero, que era el ejemplo de toda la dirigencia deportiva, Cantero de Independiente, se va a los sillazos después de aquella asamblea, echado por la mafia de los Moyano, pero porque nadie le hizo la segunda. Ni la política, ni la justicia. Cuando tenemos un dirigente que por lo menos quiere hacer las cosas bien y dice, bueno, con la barra brava no pactemos porque esto termina mal, esta película ya la conocemos, los dirigentes de la política demostraron que con ese nicho violento, mafioso, no hay que meterse. Yo voy a tratar de trazar un parangón para cortarlo, digamos, al tema de discusión futbolero-social, porque esto más de forma transversal nos toca a todas las franjas sociales y etarias. Yo decía el otro día, si esto hubiera pasado en Rosario, hoy tenés 4 libros del narcosocialismo con los monos y las barras manejadas por los monos. Pasa en Buenos Aires y el primer eslogan, el primer mensaje que se empieza a instalar es: la sociedad tiene la culpa. Lo instaló hoy el presidente. La sociedad tiene la culpa, la sociedad futbolera tiene la culpa. Entonces digo, verdad, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale Macri? De una sociedad futbolera, sí, que vos bien lo dijiste, lo narraste muy bien. Sale de engordar y arreglar con el final del abuelo y la sucesión de Diceo y la sucesión de Mauro Martín. O sea, que son los tipos, digamos, que los conocemos desde Santa Fe porque son notorios por bandas criminales que formaron desde barras bravas. Entonces digo, si hubiera pasado en Rosario, con el estigma que tiene Rosario, le hubieran caído con una daga. Es probable. Una daga, como vi, ahora están saltando todos los archivos del periodismo deportivo de Buenos Aires hablando del clásico rosarino. Es una cosa de locos. Ministro, ya que arrancamos por temas que no son económicos, damos vuelta, dejamos el tema deuda y lo mismo que hablamos siempre para el final. ¿Pensó en ser candidato? ¿Le gustaría ser candidato?
Le propusieron ser empezamos livianito, candidato. digamos. ¿no? Livianito arrancamos, ¿eh? Le propusieron, lo midieron. No, a ver, yo hace 11 años que soy funcionario del Ministerio de Economía, del gobierno de la provincia, en las 3 gestiones del Frente Progresista. En las 2 primeras, formando parte del equipo liderado por Ángel Seara, bueno, a partir de la gestión del ingeniero Lipchi a cargo del ministerio. Creo que, dada mi formación, es un lugar donde puedo aportar. Algunos estarán de acuerdo con la forma en la cual uno lo hace, otros estarán en desacuerdo. Tendremos miradas distintas. Es un lugar en el cual me siento cómodo. Creo que es un buen espacio para el ejercicio de la profesión. Después, digo, lo que hago yo en términos personales creo que a pocos le preocupa, digamos, ¿no? En todo caso, eso lo discutiré en casa con mi señora. El otro día ¿no? dijo Lipchi que cualquiera de mis ministros puede llegar a ser gobernador. Yo creo que también es una frase del gobernador pensando en una gestión que, por lo menos por las diferentes encuestas que se disponen, está bien ponderada en términos del conjunto de la sociedad santafesina y es legítimo el interés de trasladar esa experiencia de una gestión de gobierno a quien básicamente lo acompaña en el día a día, que son Pero usted es uno de los ministros. casos que se termina transformando. Es un cuadro técnico que termina transformándose en un cuadro político también. Sí, yo no llego al gobierno de la provincia de la mano de la militancia partidaria, sino como parte del equipo técnico del ministro Ángel Seara, ¿no? Obviamente que el asumir las responsabilidades que te caben en tu rol de ministro supone tomar posiciones políticas respecto de las temáticas que incumben al Ministerio de Economía y sobre la cual evidentemente tenemos posición, digo, ¿no? Claramente hoy estamos en un momento en donde también pasó en el pasado, pero digo, quizás yo estaba en otro rol en ese momento, ¿no? Pero donde plantar la bandera del federalismo fiscal es fijar una posición política muy clara. Digo, y lo hago desde un lugar técnico donde estoy claramente convencido que, así como en el pasado no tuvimos federalismo, hoy tampoco lo tenemos. Y creo que es importante que quienes pensamos que el federalismo es una forma de construir nuestra sociedad mejor que la que tenemos, lo defendamos. Y bueno, si eso es una causa política, bienvenido sea, digo, ¿no? Reconozco el origen de mi participación en el gobierno y también entiendo que en la actualidad, por las temáticas en discusión, definitivamente uno toma posición política. Pero sos uno de los que mejores comunica, Sí, me parece. sin duda. Dentro del gabinete. Bueno, no, eso... Y eso esto te transforma en un cuadro político. Bueno, Porque además de un cuadro técnico, comunicás bien, digamos. Me parece que todos compartimos Es el eso. ABC del político. Si puede comunicar bien, puede generar empatía. Le va a dar mayores chances de generar empatía. Y la empatía genera votos. Genera consenso y genera votos. A ver, yo no creo que esto sea una cuestión personal, cada cual tendrá su valoración sobre la persona. Yo lo que sí creo que es claro es mostrar que hoy estamos en un nivel de avance del proyecto político del Frente Progresista, que estamos terminando el 11º año, son 3 gestiones, el tercer año de la tercera, y que muchas de las materializaciones que hoy estamos viendo son fruto de política de Estado y lo que uno pretende es que estas políticas de Estado se puedan consolidar en el tiempo. Creo que las personas que lideren esos procesos, no digo que son anecdóticas, pero casi, digo, ¿no? Lo que hay que consolidar, a mi entender, es un proyecto político que ha marcado realmente un cambio en la provincia de Santa Fe en materia de políticas públicas. Y podemos repasar cada una de las áreas de gobierno. Evidentemente no soy el especialista para hablar de educación, no soy el especialista para hablar de salud, de seguridad, de cultura, de producción, pero cuando uno repasa en cada una de estas áreas, ve de que hay un contraste muy marcado entre lo que pasa en Santa Fe y lo que hoy pasa en el resto del país, y lo que pasa en Santa Fe 2018 y lo que pasaba en el 2005, 2004, digo, previo a que este espacio político asuma la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Eso por ejemplo, genera una buena comparación. Podés hablar tranquilamente del modelo Santa Fe. ¿Qué tiene para ofrecer el modelo Santa Fe? Tiene mucho. Yo por ahí lo focalizo en lo que es mi área de actuación, que tiene que ver con lo económico, tanto desde el ámbito productivo o privado, llamémosle de esa manera, y el ámbito público, que es la responsabilidad primaria del Ministerio de Economía, lo hacendal, la gestión de recursos y la priorización de qué gastos vamos a llevar adelante con esos recursos. Y hoy lo que nosotros observamos, y que lo muestra muy claramente también el proyecto de presupuesto 2019 en esta coyuntura nacional tan difícil, es que Santa Fe queda muy bien en cualquier comparativa que podamos realizar, ¿no? Y aquí vuelvo un poco al inicio de la nota donde hablábamos de discutir con pasión, porque creo que
pasión forma parte de la vida de las personas, pero tratando de aportarle racionalidad al debate. Digo, es muy fácil decir los impuestos en Santa Fe son muy altos, porque es una frase que uno suele escuchar, digamos, ¿no? O los impuestos en Santa Fe son mucho más altos que en el resto del país. Bueno, a ver, discutamos con números. Digo, Santa Fe tiene una presión tributaria, que es la forma de medir cuán altos son los impuestos, menor que cualquier provincia parecida. Menor que Córdoba, que Buenos Aires, que Entre Ríos, que Mendoza. A veces la comparación con la ciudad autónoma de Buenos Aires es un poco difícil porque es una ciudad y acá tenemos una provincia, pero es menor que la ciudad autónoma de Buenos Aires. O nos están endeudando en exceso. Bueno, Santa Fe tiene mucho menos deuda que cualquier provincia comparable. Una cuarta parte que provincia de Córdoba, una sexta parte que ciudad autónoma de Buenos Aires, la deuda per cápita, la deuda por habitante, digamos, ¿no? Que es la forma también homogénea de medir. Lo podemos también medir en relación al presupuesto y da muy parecido, entre una cuarta y una sexta parte que las demás provincias. Estamos haciendo mucha obra pública en Santa Fe, más que en las demás provincias, y la estamos haciendo con recursos genuinos de los santafesinos. Digo, sin aburrir, ¿no? Pero digo, hay dos formas de hacer obra. Vamos a suponer, siempre se hace la comparación con la economía familiar, con la economía doméstica, ¿no? Yo cuando estoy haciendo una obra es más o menos como decir, estoy haciendo mi casa. Digo, bueno, es lógico que busque algún financiamiento para hacer la casa. Es difícil que la haga todo con ahorros. En el Estado lo mismo. Si yo quiero hacer muchas obras, es conveniente buscar financiamiento. Cuando uno mira cómo financiamos la obra pública que estamos haciendo en Santa Fe, es muy diferente a cómo lo hacen las demás provincias. Porque en Santa Fe la deuda es muy poco en relación a lo que hacemos de obra, y segundo, la estamos haciendo sin que nadie nos la regale. Cuando uno coteja las transferencias de capital que hace el gobierno nacional a otras provincias en relación a las obras públicas que esas provincias ejecutan, y lo coteja contra Santa Fe, digo, claramente acá el porcentaje es irrelevante. Quiere decir que en Santa Fe estamos en un momento histórico de mucha obra pública financiada con recursos de los santafesinos y con escasísimo nivel de deuda. Eso lo hace sostenible, porque no dependemos del amiguismo del nivel nacional de gobierno de turno, ni dependemos del acceso al financiamiento. Fíjense, el 2019 es un momento en donde Nación aplica un fuerte recorte de las transferencias a las provincias y nosotros logramos presentar un presupuesto en donde la obra pública crece en Santa Fe. ¿Cuánto se incrementa para el 2019? Un 45% en términos nominales, que es más o menos la inflación de este año, con lo cual lo que decimos es logramos sostener la inversión real, digamos, que no pierda importancia relativa. ¿Esa inversión contempla la deuda que tiene aprobado ya el gobierno de la provincia de Santa Fe? No contempla ni la segunda emisión de títulos públicos, ni contempla las solicitudes de autorización que hacemos a la legislatura para acceder a nuevos financiamientos, que son los que hoy la provincia tiene disponible. Hoy nosotros nos queremos ir al mercado de capitales, no queremos emitir títulos, porque la tasa de interés que exige el mercado no es compatible con el riesgo que supone prestarle a Santa Fe. La verdad que en esto queremos ser muy prudentes y si el riesgo país es muy alto y en consecuencia cualquier provincia tiene que pagar como piso de tasa de interés lo que determina el riesgo país, Santa Fe tiene mucho menos riesgo que el riesgo país. Entonces no queremos ir a validar esa tasa de interés al mercado. Por eso solicitamos autorización para tomar endeudamiento con organismos internacionales de crédito que tienen plazos mucho más largos para devolver y tasas mucho más bajas para aplicar. Agencia Francesa de Desarrollo, concretamente. Estuve en octubre reunido allí en París con el responsable para América Latina y el responsable para Argentina de ese organismo y nos ofrecieron 100 millones de euros. Obviamente no son para gastos de funcionamiento porque no es lo que buscamos, es para ejecutar obras de saneamiento, obras hídricas, a 15 años de amortización con una tasa de interés que más o menos es la mitad de lo que costaría en el mercado de capitales. Digo más o menos porque habrá que definir, una vez que tengamos la autorización legislativa, la condición financiera definitiva, pero está en ese orden de magnitud. Y financiamiento a través del Ministerio del Interior de Nación, con organismos como el BID, el Banco Mundial, la CAF, Banco de Desarrollo, que el Gobierno Nacional son líneas que ya tiene hoy habilitadas y que por este acuerdo con el fondo no puede tomar esa deuda en cabeza de Nación, en virtud de que asumió un compromiso de no sobreendeudarse más allá de los altos niveles que hoy ya Nación tiene. Entonces nos ofrece a las provincias que para que podamos aprovechar esas líneas las tomemos en forma directa nosotros. Esos son los únicos dos endeudamientos
para los cuales pedimos autorización, pero como todavía no tenemos la ley, porque está en el mismo proyecto, no lo incorporamos en el cálculo de recursos del presupuesto 2019. Es decir, si ese financiamiento se aprobara y pudiéramos concretarlo, Sí, los recursos se le tiene que adicionar... Incrementan la inversión en obra pública. Así es. Claro. ¿De Y cuánto es? ¿En cuántos millones de...? O sea, 42.000 millones de pesos, de los cuales 32.000 los financiamos con lo que se conoce como ahorro corriente. El presupuesto provincial es superavitario en términos corrientes muy claramente, es decir, los recursos que recibimos superan los gastos que vamos a ejecutar para que la provincia funcione, por llamarlo de algún modo. Hay un ahorro de 32.000 millones. Eso se vuelca todo a obra pública. Ese ahorro económico... la información que tenía era de 25.000, no de 32.000. O sea, ustedes... 32.000 es el ahorro económico previsto en el presupuesto 2019. Y todo lo van a volcar y va en toda obra 2019. pública, va toda obra pública en 2019, más 10.000 que son fruto del financiamiento con el Banco Mundial para el pavimento urbano, más lo que se conocen como recursos de capital. Por eso estamos hablando de 42.000 millones de pesos de obra pública presupuestada en 2019. 1.200 millones de dólares. Lamentablemente con la variación ahora cambiaria todos los días 40, cambia, digamos. ¿no? Ahora está Pero, 40 el dólar. 1.100 millones de dólares. Es decir, aproximadamente. más de 1.000 millones de dólares, efectivamente. El gobernador viaja a Buenos Aires esta semana. Va a estar haciendo la presentación finalmente en la Corte Suprema por la deuda de la provincia. Usted como ministro de Economía, como el hombre que maneja las finanzas y que además conoce el paño, ¿tiene expectativa de pago? A ver, nosotros desde el inicio de nuestra gestión asumimos con un fallo que tenía 15 días, del 24 de noviembre, el sábado se cumplieron los 3 años de los fallos. Asumimos y en eso quiero destacar la visión del gobernador, digo una visión no de alguien que piensa en su horizonte temporal de 4 años de una gestión de gobierno, sino que piensa en los intereses de la provincia más allá del rédito político que le puede generar las acciones que haga durante su gestión, ¿no? Digo, asumimos tratando de hacer que sea bueno para la provincia, independientemente de que no generase pagos en un horizonte de corto plazo. De hecho, el acuerdo al que tratamos de arribar este año, sentados en la mesa de negociación con el Gobierno Nacional, específicamente el ministro de Hacienda, Duhovne, y el ministro del Interior, Frigerio, era un acuerdo que generaba un inicio de los pagos en el 2021, con un plazo de gracia de 3 años, en donde Nación no iba a desembolsar un peso. Y estábamos dispuestos a firmarlo, siempre y cuando los pagos estuvieran ajustados por inflación, actualizados por inflación, ¿no? Porque si no, sí supondría someter a la provincia a una pérdida muy importante de la capacidad de compra de esos recursos. Digo, ese fue el elemento que nos impidió llegar a un acuerdo, pero estábamos dispuestos a no cobrar un peso, por decirlo coloquialmente, en la gestión del ingeniero Lifchi. Yo digo, esa vocación de diálogo creo que quedó muy claramente puesta de manifiesto. Nosotros entendemos que tal como está la cosa, pareciera que no va a haber en 2019 un inicio del pago por parte del Gobierno Nacional, y la voluntad de que eso suceda así está muy claramente reflejada en el presupuesto nacional aprobado para el año que viene. No hay una partida prevista para que se empiece a pagar y no hay un artículo que autorice a hacer una modificación presupuestaria para que en caso que hubiera un acuerdo se empiece a cancelar la deuda, digo, ¿no? Por eso creo que es correcta la decisión del gobernador, después de 3 años de haber buscado por todos los medios habido y por haber. Incluso muchas veces fuimos criticados por sectores que decían no deben esperar, tienen que ir ya a la corte. Digo, la verdad que es muy discutible. Uno analizaba los pros y los contras de actuar de una otra manera. Héctor sabe mucho más de esto que yo, pero me comentaba un jurista reconocido de Santa Fe que hoy los dos santafesinos, Rosati y Lorenzetti, más Hayton, juegan juntos. Cosa que no sucedió cuando fue la elección de Lorenzetti, que quedó afuera de la presidencia. Y eso, según este jurista que consulté, dice, eso juega a favor de la provincia de Santa Fe. Ustedes están analizando toda esa situación, digamos, de contexto, no solamente, digamos, de presentación, defensa, sino también quiénes son los jugadores que definen. Al contrario, Rosenkrantz, que es el actual presidente, fue el abogado de la provincia de Santa Fe cuando se presentó la demanda. Por lo tanto, también eso pesa mucho a la hora de retrotraer. Del deber ser, ¿no? Claro. Porque la provincia tiene razón. De hecho, la Corte ya le dio la razón. Pero ¿será esta Corte con este presidente el que termine cuantificando capital más intereses cuánto le debe pagar la Nación a la provincia?
va a votar Rosenkrantz, no puede. No puede. Puede votar. Debe Entonces, excusarse. Aparte, el estudio Rosenkrantz, porque los honorarios al estudio Rosenkrantz dependen mucho de cuánto De pague cuánto la se provincia. pague, claro. Claro. Por lo tanto, ahí hay un ruido importante, ¿no? Bueno, se puede excusar tranquilamente. Sí, lo va a hacer. Bueno, Se va a pero, excusar perdón, y quedan 4 votos. la provincia de San Luis no tiene ni Rosenkrantz ni dos coprovincianos adentro. Fue derecho por la vía judicial y están sentados esperando todavía también. O sea que... Bueno, pero juega a favor. Si no, a ver, vos imaginate el título de la capital, del litoral, de este programa, de todos los programas, todos los medios de comunicación, si 2 santafesinos juegan, si 2 miembros de la Corte Suprema de Santa Fe, a nivel nacional juegan en contra de Santa Fe. O sea, vos imaginate lo que significaría para la provincia de Santa Fe el revuelo que se armaría. Pero digo, no perdamos de vista también qué es lo que estamos discutiendo, es el monto y la forma de pago. Claro. Digamos, sentencia ya hay. Ya hay. Ya hay. Claro, Sentencia ya hay y obviamente de eso no se vuelve. Lo que tenemos que definir es de qué manera se instrumenta la sentencia. Como las partes no hemos podido ponernos de acuerdo, lo que le decimos es a aquel que emitió la sentencia, establecer cuál es el mecanismo para que esto se haga operativo. Pero evidentemente no hay marcha atrás respecto a la sentencia, lo que habrá que definir es cómo se instrumenta. Si no lo hacemos las partes, que lo haga un tercero. La provincia lleva un número. La Corte le corre vista a la Nación. La Nación dice, en lugar de ser 50, 60 mil millones Son o lo 20, que sea, sí. Hoy 100.000. le debemos 23 del capital. Le Eran podemos- 54 antes de la Claro. devaluación de 20 a Cuando 40. cuando hace la provincia hace el gran anuncio que convoca a todos los arcos políticos en el Colegio Inmaculada, se hablaba de ese monto de 54 mil millones con intereses. Lo que pasa es que la Nación ya ha demostrado que no quiere pagarlo. Entonces le van a correr vista, va a decir, no puedo pagar ni 23, no puedo pagar 15, Bueno, no puedo el no diputado puedo pagarle ni con una caja de El chupetines. diputado Angelini dijo, ya fue. Y si no que le pagan... Esa deuda ya fue. No sé si lo leyó usted. No, digamos. no me sorprende. ¿Cómo que ya fue? Ya fue. Voy a hacer... Bueno, sí, mientras, si pueden, voy a buscar bien, digamos, no, textual, Yo ¿no? digo, remarco, Le iba a decir que fíjese si no que le paguen con gendarmes. no, creo Como que, propuso digamos, José Corral. yo me permitís volver al inicio de la nota, seamos serios y discutamos con fundamento lo que estamos diciendo, ¿no? La coordinación de la política de seguridad entre un gobierno provincial y un gobierno nacional se tiene que hacer con responsabilidad, asumiendo que es uno de los principales problemas que tiene la sociedad argentina, no solo la santafesina, ¿no? El problema de la inseguridad y cómo abordamos de manera coordinada entre los diferentes niveles de gobierno que tenemos responsabilidades sobre la materia. Y lo venimos haciendo en lo que va de nuestra gestión de gobierno, con un buen nivel de diálogo entre nuestro ministro Puyaro, la ministra Burrich. Reitero, cada cual podrá tener su posición sobre particular, pero nunca fue puesto en la mesa de esa coordinación un problema económico. Nunca Nación dijo, mando más o menos gendarmes a la provincia de Santa Fe porque la provincia paga o no paga su presencia allí, digamos, ¿no? Claramente no corresponde que así sea. A todo esto, ¿qué número lleva la provincia el miércoles? Nosotros lo que llevamos es como quien dice, un resumen de los diferentes criterios potenciales de cálculo que se pueden aplicar, entendiendo que no hay jurisprudencia sobre el particular que diga esta es la tasa de interés que tiene que aplicarse. Con el criterio de cálculo que siempre hemos utilizado, estamos arribando aproximadamente a 65.000 millones de pesos, que es un criterio claramente intermedio, digamos, uno hubiese podido aplicar. Fíjense lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Para citar solo un caso, si en cada mes en el cual Nación se quedó con recursos que corresponden a Santa Fe, del 2006 en adelante, la provincia lo hubiera recibido y hubiese comprado dólares en ese momento. Y no invertía los dólares, no generaba ninguna rentabilidad cero en dólares. Lo único que hacía era ahorrar en dólares el 100% de lo que recibía, son más o menos 4.000 millones de dólares. A 40 pesos son 160.000, por tirar un número. El otro es si hubiésemos puesto un plazo fijo todos los meses por ese monto.
hoy tendríamos más de 100.000 millones de pesos en una cuenta bancaria. Digamos. A una tasa promedio del 40 al 45%, digamos, tenés una locura de Por plata. eso digo... Acá está, mire, ministro. Angeli, la deuda histórica de Nación con Santa Fe ya fue. Dijo que la devaluación y la crisis dejó a un lado cualquier posibilidad de pagar. A ver si tomamos un primer plano sobre esto. Ahí está. Bueno, Pero a ver, yo en esto lo que me gustaría marcar es que la actitud del diputado Angelini es casi un calco de lo que hace 4 o 5 años diputados del Frente para la Victoria sostenían, digamos, ¿no? Y creo que han cambiado ellos, han cambiado los legisladores del Frente para la Victoria. Quienes no hemos cambiado somos los del Frente Progresista, que tanto antes con un gobierno nacional de un color político como ahora con un gobierno nacional de otro, no perdemos de vista que lo que tenemos que hacer es defender a Santa Fe. Yo invito a los legisladores, a los funcionarios de los diferentes colores políticos a ponerse la camiseta de Santa Fe. No invito a Federico a defender Santa Fe, no a defender dijo que iba a Cambiemos. acompañar la judicialización, que acompañaría al gobierno en la judicialización Pero todos sabemos que llegamos a esa instancia porque fracasó la otra. Acá no tenemos que celebrar la judicialización, porque, digamos, es la demostración del fracaso de la política. ¿Por qué se llega a la justicia? Porque fracasó la política. Ahora, estamos convencidos que no fracasamos del gobierno de la provincia. Lo dijo muy claramente el gobernador Lipsi. Tuvimos mucha paciencia. El sábado que pasó se cumplió en 3 años de los fallos de la Corte. Mientras no se pudo prever una partida en ningún presupuesto anual de los 4 que tuvo este gobierno nacional para empezar a pagar la deuda con Santa Fe, se le aportaron recursos con carácter discrecional de miles de millones de pesos muy por encima de la deuda con Santa Fe a la provincia de Buenos Aires. Se le aumentó la coparticipación automática a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 18.000 millones de pesos por año. Y a Santa Fe no se le pudo, por decisión política, a Santa Fe no se le pudo empezar a pagar una deuda que es una orden judicial. La verdad que yo no quiero que nos acompañen en la judicialización. Yo quiero que todos hagamos fuerza para demostrar de que si llegamos a esa instancia es porque el gobierno nacional fracasó en proponer una propuesta de pago razonable. De hecho, ¿se acuerdan cuando fue Wiener a la Corte? Incluso antes de que vaya Wiener a la Corte, que estaba Amado Boudou como ministro de Economía de Cristina, la provincia, en un escrito que pude encontrar de aquel año de 2009, le pide a Cristina, o le ofrece a Cristina, a la gestión de Cristina, que le pague toda la deuda en bonos para entrarla en el mercado secundario y hacerla, digamos, trabajar, como se dice habitualmente. La provincia de Santa Fe tuvo, de verdad, eso en el recorrido hay que ser sincero, todo el tiempo ofreciéndole al kirchnerismo y después al macrismo miles de opciones para que le paguen la deuda, incluso antes que se judicialice, porque antes que llegue el fallo. 2 instancias administrativas que fracasan y después va a la Corte, Santa Fe. Pero es un problema que ya del 2000, ya tiene casi 10 años. Más de 10 años. Recién hacía referencia a la presentación que hicimos públicamente de una propuesta que luego presentamos formalmente al Gobierno Nacional de pago, que era al 30 de junio del año 2017, la primera que hicimos, ¿no? La primera que hicimos formalmente y con una presentación pública. En ese momento la deuda la estimábamos en 50.000 millones de pesos, me acuerdo, 49.840 millones de pesos en el monto exacto. Y le decíamos a Nación, paguen 15.000 entre 2018 y 2019 y los 35.000 restantes con bonos a 10, 15, 20 años, no teníamos problema en los bonos siempre y cuando fueran comercializables que tuvieran mercado secundario. Pero 15.000 millones en 2 años, 7.500 este año 2018 y otro tanto en 2019. El año que viene, Nación va a pagar de intereses de su deuda pública, según el presupuesto aprobado, 600.000 millones de pesos. Es decir, 7.500 es el 1,2% de lo que Nación piensa gastar, no en devolución del capital, solo en intereses de la deuda pública. Con lo cual uno lo que dice es, si hubiera voluntad política, el monto es irrelevante en el presupuesto nacional. Ministro, pimponeemos. Me llamó la atención 2 cosas. Era bueno para jugar ping-pong. Era bueno. Mi hermano me ganaba siempre, pero le hacía partido. El tema del recorte político, ¿cómo lo quieren implementar? Cuando yo escuché, digamos, recorte político, ¿qué significa? Digamos, ¿hay áreas que se pueden recortar algunos cargos?
No, nosotros no lo planteamos en términos de cargo. Lo que hacemos es proyectar o presupuestar el gasto en personal de las dos cámaras del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo con la misma regla de siempre. Tomamos el último sueldo del año, tomamos la cantidad de cargos ocupados en el último mes, en el mes en el cual estamos presupuestando, digamos, ¿no? Y eso lo proyectamos para todo el 2019, es decir, con los 13 sueldos incorporando el aguinaldo. Lo que sí hacemos es todos los demás gastos que no tienen que ver con personal, que es lo que llamamos gastos de funcionamiento, transferencias, bienes de uso, bienes de consumo, servicios no personales, contratos, viáticos, etcétera, que en el Poder Legislativo y en Gobernación, que es la unidad de organización netamente política del Poder Ejecutivo, crezcan nominalmente muy por debajo de lo que crece el resto de las partidas del presupuesto, que en promedio crecen en el orden del 35%. Estamos hablando entre 10 y 15 puntos por debajo de la inflación 2018. Es decir, ya de por sí hay una caída en términos reales de la administración, pero en el caso de los gastos de funcionamiento de Poder Legislativo y de Gobernación están creciendo al 15 en lugar del 35 en términos nominales, lo cual significa que está ajustándose fuertemente en términos reales. Ahora, la otra cuestión es un dólar a 40,10, un crecimiento del 0,5, dos parámetros fundamentales. El tercer parámetro que siempre, digamos, se tiene para diseñar un presupuesto es la inflación. Ustedes marcan una inflación 10 puntos mayor a la del proyecto nacional. Nosotros planteamos casi 35% contra 25% que plantea el gobierno nacional. La inflación que importa a los fines de presupuestar, no digo la que le importa a la gente, que no se malinterprete, no, la inflación que importa es el promedio de los precios del año que viene contra el promedio de los precios de este 2018. Lo que nosotros tenemos es que con una inflación que tienda a caer en 2019 respecto de la que tenemos en 2018, el promedio de precio del año que viene sería en el orden de un 35% respecto al promedio de este año. Lo cual es compatible con una inflación a diciembre de 2019 del 20 y tanto %, que es la que presupuesta Nación. Pero lo cierto es que lo relevante para presupuestar es el promedio de precios de un año contra el promedio de precios del otro. A lo mejor es un poco difícil de explicar públicamente, ¿no? Porque a mí no me importa solo lo que pasa en diciembre de 2019 contra diciembre de 2018. Me importa lo que pasa enero contra enero, febrero contra febrero. Digo, el promedio de aumento, cuando la inflación está bajando, el promedio es más alto que la inflación al final. O sea, esa proyección a ustedes le da el 35% para el año que viene. Sí. En promedio. ¿Y el crecimiento del 0,5 lo toman simplemente? Crecimiento negativo, es caída en realidad. ¿Es caída? Caída del porque 0,5. el Fondo Monetario dijo va a ser del 1,6 la caída de la República Argentina. Uno de los problemas que hoy tenemos es que hay alta variabilidad en las estimaciones que hacen los diferentes analistas y cada cual tiene los argumentos para justificar. Lo cierto es que a cualquier actor de la economía argentina hoy le preguntamos, a un asalariado, a una pyme, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a vender el año que viene? Nadie ¿Cómo va a ser su tiene la menor salario? idea. Y a todos nos cuesta, digamos. No, bueno, multipliquen eso por la complejidad que significa presupuestar en el Estado. Claro, porque si el parámetro de dólar es 40,10, hoy ya llegó a casi 40. 39 con 79, si no me equivoco, el Banco El dólar 41... 40,10. 40,10. 40,10. Dólar promedio en el año. Promedio en el año. O sea que puede levantarse y ustedes estiman que va a ir en caída también. Ahora, veamos lo siguiente. ¿Cómo impacta en forma directa el tipo de cambio en un presupuesto como el de Santa Fe? Muy poco. En forma directa, muy poco, porque nosotros tenemos algo de deuda con vencimientos en 2019, que obviamente está tomada en moneda extranjera. Mayor tipo de cambio significa mayor gasto. Y no mucho más, digamos, en materia de gasto. En materia de recursos, ningún impuesto está vinculado al precio del dólar en forma directa. Los dólares para los vencimientos del primer semestre de 2019, nosotros ya los tenemos adquiridos, por ejemplo. Cosa que hemos hecho siempre, ¿no? Por una actitud de prudencia. Nosotros tenemos que mantener este nombre. Claro, que es la el 2019 ¿no? tiene el primer vencimiento de los 500 millones que pidió la provincia. No, intereses todavía, digamos, no estamos pagando capital. Pero ya tenemos los dólares adquiridos para garantizar de que la provincia, aún con las dificultades que pueda haber en lo macro, los va a tener. Pasa que los precios de la construcción están todos, son internacionales. Los precios, digamos, Sí, está todo dólar. asfalto. Lo que a nosotros nos preocupa, más que el precio del tipo de cambio en sí mismo, es la otra variable, que es la inflación. Ahora ¿Cómo aumentan los precios? los sindicatos y los dirigentes sindicales que leyeron que en realidad escucharon la conferencia de prensa tuya con Farías, con Pablo Farías, dijeron, y con razón,
la discusión paritaria por lo menos va a tener este piso, 34,5, después vamos a charlarlo. Fue una buena noticia, me parece, para los dirigentes sindicales. Vuelvo, digamos, yo creo que la discusión hay que darla seriamente y sabiendo cuál es el punto de partida. Santa Fe. Eso no es el punto de partida. Santa Fe tiene un salario que en este 2018 viene acompasado con la inflación. Única provincia cosa que del nos pa- distingue, como única- vos preguntabas, de qué nos sentimos orgullosos, de muchas cosas. Única provincia Esta es del una, país. digo, ¿no? Nosotros sentimos que los trabajadores no tienen que ser la variable de ajuste de la economía. No fijamos salarios ¿Cuál fue el privados, incremento? Entonces, fijamos salarios públicos. ¿con cuánto van a terminar? Y depende diciembre? cómo termine la inflación. Pero del más o año, menos digamos, ya, ¿no? digamos, Pero están con una inflación- proyección de 6% más. Y ando mal de matemática, digamos. ¿no? Está arriba del 40. Hasta octubre era- Claramente arriba del 40, claramente cómodo, arriba del comodísimo. 40%. O sea, cosa es la que- única provincia que le dio un 40 y pico por Gatillo. ciento de 45, 46, 45% 48 de incremento va a tener. salarial. Porque entendemos que el salario de los trabajadores no debe ser la variable de ajuste de una economía. Ahora, obviamente que tenemos que saber el contexto en el cual nos desenvolvemos, digamos, ¿no? Y nosotros siempre le decimos a los gremios, cuando tenemos la discusión paritaria, que no hay peor paritaria para ellos que aquella en donde yo le ofrezco una cifra muy alta y después no se la podemos pagar. Bueno, pero digamos, acá ¿no? tienen Con lo un cual, piso. El año próximo tendremos una negociación piso. seria. No, yo nunca tomo como piso lo del índice de precio implícito de un presupuesto, digamos, ¿no? Ministro. Solo aquel que estemos en No condiciones se de quieren pagar. pelear con los gremios en la medicina. Ahora, Está bien, repito está esto, bien. ya no es un cuadro técnico. No es un cuadro técnico Lo salido. querés lanzar. Lo quiere lanzar como gobernador. No, digo- Yo te digo, lo no sé, produzco. ¿a dónde tiene Preguntale si está en el corazoncito del ¿A gobernador. dónde tiene domicilio? hay Domicilio alguien que está en el en- corazoncito de gobernador. Que quizás, digamos, sea Clara García gobernadora, digamos, puede ser, no sé, ¿Por qué qué sé no? yo. ¿Por qué no? Gracias. No nos cabe duda que ministro. Clara está en el corazoncito de Ah, bueno, yo seguro. Gracias por venir.